En el árido e implacable planeta de Arrakis, donde los vientos cargados de arena tallan las dunas interminables, florece un amor improbable entre dos Fremen jóvenes. Aisa, una mujer intrépida y de espíritu libre, está destinada a convertirse en Sayadina, una líder espiritual para sus Sietch. Khalid, un joven guerrero conocido por su destreza con el Crisnife y su profundo respeto por las antiguas tradiciones de su pueblo, es admirado y reservado. El destino los juntó durante una tempestuosa noche de Sietch, cuando la ceremonia del agua reunía a todos para su realización. Ambos se encontraron en la penumbra del gran salón, cada uno fascinado por la mirada intensa del otro, mientras custodiaban el agua sagrada que les otorgaba vida. Día tras día, Khalid se encontraba cautivado por la valentía de Aisa, quien no temía desafiar las normas establecidas. A su vez, Aisa sentía admiración por la firmeza de Khalid, quien nunca vacilaba en sus creencias, aunque siempre mostraba gentileza en sus actos. La amistad se transformó en un sentimiento más profundo. Las sombras de las cuevas les otorgaban el resguardo necesario para encontrarse a solas. Compartían sus sueños de un Arrakis verde y lleno de vida, una visión que ambos compartían pese a las dificultades de su entorno. Sin embargo, su joven amor no estaba exento de desafíos. Algunos en el Sietch veían con desconfianza la relación, temiendo que pudiera distraerlos de su deber. Mas su pasión era como el desierto mismo, indomable y bella en su desolación. Cuando el peligro acechó en forma de asalto de los Harkonnen, Khalid y Aisa unieron fuerzas, cada uno sacando fuerzas del otro, demostrando a su pueblo el poder del amor verdadero. Khalid luchó con bravura en defensa de su hogar, mientras Aisa inspiraba a su gente a resistir con determinación. Al final, el amor ganó. Con los Harkonnen repeliendo su ataque, su Sietch ganó también un nuevo respeto por la unión de Aisa y Khalid. Comprendieron que su amor no los debilitaba, sino que los hacía más fuertes. Juntos, soñaron con un Arrakis nuevo, donde podrían vivir y amar en paz, sus corazones latiendo al ritmo de las dunas y los vientos que tejían las historias de amor de los Fremen, historias que, como la arena, eran eternas. En el bullicioso mercado de la ciudad, entre risas y regateos, Julia recorría los puestos buscando ingredientes frescos para la cena de esta noche. Tenía planeada una velada especial para celebrar un año más como dueña de su pequeño restaurante en el barrio. Era una fecha importante para ella, un orgullo de perseverancia y pasión. A medida que avanzaba, pasó por un puesto de frutas donde un joven llamado Carlos arreglaba cuidadosamente las manzanas. Carlos era nuevo en el mercado, conocido por su sonrisa acogedora y su habilidad para elegir las mejores frutas. Julia, atraída por su sonrisa, se detuvo a hablar con él. Carlos la atendió con amabilidad, recomendándole las manzanas más dulces que tenía. Mientras charlaban sobre recetas y sabores, sus miradas se cruzaban con una calidez inesperada, como si siempre se hubieran conocido. Sin darse cuenta, habían pasado más de una hora juntos, entre risas y anécdotas. La conexión fue tan natural que para cuando Julia se disponía a partir, Carlos la detuvo para invitarla a conocer más de su puesto de frutas la próxima semana. Julia, sorprendida por el gesto, aceptó la invitación con una sonrisa. Desde aquella tarde, comenzaron a verse regularmente en el mercado, cada encuentro aderezado con un nuevo sabor y una historia por contar. Compartían lo mejor de sus mundos, la frescura de las frutas de Carlos y las deliciosas recetas de Julia. Con el paso del tiempo, sus reuniones se transformaron en citas bajo el cielo estrellado, en playas desiertas y en el restaurante de Julia. El restaurante de Julia ahora tenía una especialidad, postres con frutas. El amor floreció como una primavera eterna entre ellos, una alegría que contagiaba a quienes los rodeaban. El mercado se convirtió en testigo silencioso de su historia de amor. Carlos nunca había pensado que trabajar en aquel modestísimo puesto de frutas contaría su vida de una forma tan dulce. Hoy, Julia y Carlos recuerdan cada encuentro en el mercado como el inicio de su eterna complicidad, y continúan descubriendo juntos el mundo, compartiendo su amor por las frutas, la cocina, y más que nada, el uno por el otro. Había una vez, en un rincón acogedor de la ciudad, un pequeño café llamado El Refugio. Miriam, una joven apasionada por la literatura, solía pasar sus tardes ahí, buscando inspiración entre las páginas de sus libros y el aroma a café recién hecho. Un día lluvioso,
Mientras el sonido de las gotas resonaba en el techo, un joven llamado Tomás entró apresuradamente al café buscando refugio. Su mirada, perdida y curiosa, se posó en Miriam, quien estaba absorta en su lectura. Su chaqueta empapada y su cabello desordenado le daban un aire bohemio que Miriam encontraba intrigante. Tomás, sin pensarlo dos veces, se dirigió a la mesa de Miriam y con una sonrisa amable le preguntó si podía compartir el espacio con ella. Miriam, sorprendida pero amable, aceptó. A medida que transcurrían los minutos, el sonido de la lluvia se convirtió en una melodía de fondo para la conversación que comenzaba a fluir entre ellos. Conversaron sobre la lluvia, los libros y el café, descubriendo que ambos compartían una profunda apreciación por la belleza en lo cotidiano. Tomás compartió su pasión por la fotografía, y Miriam, su amor por la escritura. Cuando la lluvia cesó y el sol comenzó a salir tímidamente entre las nubes, Tomás se ofreció a tomarle una foto a Miriam, capturando ese momento de paz y conexión. Miriam accedió, sintiéndose especial bajo el lente curioso de Tomás, quien encontró en su sonrisa algo digno de quedarse en la memoria. Esa tarde, Tomás y Miriam se despidieron prometiéndose volver. Era como si el destino les hubiera dado una señal en forma de lluvia para unir sus caminos. A partir de ese día, el refugio se convirtió en su lugar de encuentro, y su amor fue floreciendo entre cafés compartidos y fotos espontáneas. Nunca más vieron la lluvia como una molestia, ahora era el dulce preludio de encuentros en su café favorito, donde cada tarde juntos era un nuevo capítulo de su historia de amor. En el pequeño pueblo de Santiaguito, todos los días había un tren que partía hacia la ciudad grande a las 7 de la mañana. Era una rutina inmutable. Sin embargo, para Clara, el tren significaba algo más que un simple medio de transporte. Desde que había logrado su trabajo en la librería de la ciudad, esperaba con ansias los días laborales solo para ver a Andrés, el joven que vendía café en una pequeña carrito en el andén. Clara había notado a Andrés desde su primer día de viaje. Tenía una sonrisa cálida, y aunque su rostro mostraba marcas de cansancio, siempre tenía una palabra amable para cada cliente. Día tras día, Clara compraba un café, y poco a poco, sus conversaciones empezaron a ir más allá del simple buenos días. Un lunes por la mañana, Clara llegó al andén un poco más temprano de lo habitual. Mientras el frío del amanecer empañaba el cristal de la estación, ella vio a Andrés ya instalado, sirviendo café a los pocos madrugadores. Justo cuando Clara iba a acercarse, una joven se acercó a Andrés con un abrazo efusivo. Clara sintió que su corazón se encogía, y con la incertidumbre pesando en su pecho, se mantuvo un poco alejada. Esa semana Clara decidió evitar el café. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El viernes, al apresurarse para tomar el tren, Clara tropezó y, para su sorpresa, fue Andrés quien la ayudó a levantarse. ¿Estás bien? No te he visto en toda la semana, dijo él, con preocupación sincera en sus ojos. Algo en ese momento envalentonó a Clara. Me he sentido un poco perdida esta semana, confesó con una sonrisa tímida. La chica del otro día resultó ser su hermana, de visita desde el extranjero. Clara se sintió aliviada, pero también avergonzada por haber saltado a conclusiones. Sin embargo, a partir de ese día, sus encuentros en el andén ya no solo se trataban de café. Empezaron a compartir tardes en la ciudad, y poco a poco, una complicidad especial comenzó a vibrar entre ambos. Finalmente, una mañana de verano, mientras el tren estaba por partir, Andrés tomó la mano de Clara. Este tren tiene algo mágico, siempre nos une, le susurró. Clara sonrió, sabiendo que a veces, en los caminos ya recorridos, se encuentran amores destinados a ser parte de nuestro destino. Y, con el tren partiendo, juntos emprendieron un nuevo viaje, uno que no necesitaba vía ni estaciones. En un pequeño pueblo rodeado de montañas se encontraba una escuela donde Catalina enseñaba historia. Cada día, después de las clases, solía quedarse un poco más para arreglar el aula y preparar las lecciones de la siguiente semana. Catalina guardaba celosamente un secreto, sus escritos. Desde hacía años compaginaba su amor por la historia con la pasión por escribir cartas que nunca enviaría. Catalina había imaginado un amor que trascendía el tiempo.
Escribía a un misterioso pretendiente que jamás había conocido pero que parecía comprenderla mejor que nadie. Dentro de esas cartas, detallaba historias de amor perdidas en las arenas del tiempo, describía parejas que desafiarían la lógica. Ella sabía que sus cartas nunca serían recibidas, pero en ellas encontraba consuelo y compañía. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca del aula, Catalina encontró un viejo diario escondido tras unas enciclopedias. Para su sorpresa, el diario contenía cartas similares a las suyas, escritas por alguien llamado Alejandro, un hombre que había sido profesor en esa misma escuela décadas atrás. Intrigada, Catalina leyó cada carta de Alejandro. Descubrió en ellas una conexión inesperada. Sus palabras hablaban de un amor imposible, uno que había sentido por alguien que jamás había conocido pero que siempre había sentido presente. Era como si Alejandro hubiese escrito a ella. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, Catalina notó un hombre que buscaba entre antigüedades. Se acercó a él para curiosear y vio en sus manos una carta antigua que le resultó familiar. Era una de las de Alejandro, comprada por azar en una tienda de colecciones. El hombre, sorprendido por ver el interés genuino de Catalina, le dijo ser apasionado por las historias antiguas y que había estado siguiendo las huellas de un amor perdido. Juntos, comenzaron a explorar las cartas y poco a poco, entre relatos y paseos por el pueblo, surgió una amistad que pronto se transformó en algo más. Catalina entendió entonces que el amor era atemporal. Una esencia tan fuerte que puede llegar a unir almas destinadas a encontrarse, aunque los ecos del tiempo intenten separarlas. En sus corazones, continuaron el legado de Alejandro, celebrando un amor nacido de historias y coincidencias del destino. Al fin y al cabo, el amor es el único misterio que trasciende todas las barreras del tiempo. En un pequeño pueblo donde las flores danzan con el viento y las montañas parecen susurrar secretos ancestrales, vivía María. Era una joven con ojos que reflejaban la profundidad de los lagos y una sonrisa cálida como el sol de la mañana. En el mismo pueblo vivía Juan, un joven tranquilo cuyo corazón latía fuerte cada vez que su mirada cruzaba la de María. María y Juan habían crecido juntos, sus vidas entrelazadas como las ramas de un árbol que se sostiene en la tierra fértil de su amistad. Sin embargo, ninguno de los dos se había atrevido a confesar los sentimientos que nutrían sus corazones. Un día, mientras paseaban por el campo, María se detuvo para recoger una flor azul que crecía solitaria entre pastos dorados. ¿Sabes, Juan? Estas flores son raras, pero su belleza es cautivadora, comentó mientras la acercaba a su nariz. Juan la observó en silencio, su corazón acelerado por la verdad que guardaba. María, tú eres como esa flor, dijo finalmente, su voz impregnada de un sentimiento profundo. Rara y hermosa, y cada momento contigo es un regalo que no quiero dejar de recibir. Sorprendida, María bajó la vista, sus mejillas sonrojadas en un tono que rivalizaba con el atardecer. Juan, siempre he sentido algo especial entre nosotros, confesó con voz suave. Decidieron sentarse bajo un viejo roble, sus corazones abiertos como un libro que nada tiene que esconder. Hablaron sobre sus sueños y temores, riendo con la inocencia de quienes descubren el amor verdadero. Con cada palabra, con cada mirada, el amor florecía entre ellos, como un jardín que se resiste a marchitarse. Y bajo las estrellas que se asomaban en la noche, sellaron su promesa con un abrazo que les prometía un futuro juntos. A partir de aquel día, María y Juan no solo compartieron momentos, sino un amor eterno que se volvió el alma de sus vidas. Y el pequeño pueblo se convirtió en testigo silencioso de una historia que, como las montañas y los lagos que los rodeaban, permaneció inquebrantable, un legado de amor que resistía el paso del tiempo. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, vivía Ana, una joven soñadora con el corazón lleno de fantasías y deseos. Ana siempre había pensado en el amor como un cuento de hadas, algo mágico que aparece de la nada y transforma la vida en una danza perfecta. Sin embargo, tenía miedo de no encontrarlo jamás, o que cuando llegara, no supiera qué hacer con él. Un día, mientras paseaba por el parque central del pueblo, mirando distraídamente las flores, Ana tropezó con Tomás, un chico reservado y ligeramente despreocupado. Con una sonrisa tímida, Tomás se disculpó y Ana, sin saber por qué, sintió una chispa en su interior. A partir de ese momento, ambos empezaron a encontrarse más seguido,
padres conociéndose en picnics compartidos, risas y historias del pasado. Tomás no era como los príncipes de cuento que Ana solía imaginar, no montaba un caballo blanco ni pronunciaba delicadas palabras de amor. Era más bien un compañero de vida que, con su simpleza y sinceridad, comenzó a ganar su atención. La amistad entre Ana y Tomás florecía, y con cada encuentro, Ana se dio cuenta de que el amor no era solo pasión desbordante sino también un crecimiento compartido y una conexión que seguía evolucionando. Empezaron a compartir sueños y secretos, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles, celebrando los logros del otro, y planeando los futuros que deseaban compartir. Un día, mientras caminaban por la orilla del río que bordeaba el pueblo, Tomás tomó la mano de Ana y le confesó su amor. Ana lo miró directamente a los ojos y sonrió. Creo que nuestro amor ha estado creciendo desde el momento en que tropezamos, dijo, con una suavidad que reflejaba la profundidad de sus sentimientos. Desde ese día, ambos entendieron que el amor no siempre crece como un cuento de hadas, sino como las raíces de un árbol que se fortalecen con el tiempo, la paciencia y la dedicación. El amor, aprendieron, es más que un sentimiento, es una elección diaria de cultivar algo bello, juntos. Así, Ana y Tomás comenzaron su historia de amor, basados en la realidad y no en la fantasía, con raíces profundas que prometían soportar cualquier tormenta. Era un frío atardecer de invierno, y Mateo se encontraba en la estación de tren con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. La rutina diaria de tomar el tren a casa después del trabajo no solía tener sorpresas, pero ese día sería distinto. Mientras esperaba, sus ojos se encontraron con una joven que parecía perdida en sus propios pensamientos. Marina estaba sentada en un banco, mirando al suelo, rodeada del bullicio de viajeros que iban y venían. Sin darse cuenta, su lágrima rodó por su mejilla, y fue entonces cuando Mateo, abrumado por un impulso inexplicable, decidió acercarse. «Disculpa, ¿estás bien?», preguntó Mateo con suavidad, rompiendo el ruido de la estación con su tono cálido. Marina levantó la vista, algo sorprendida por la aparición de un desconocido. «Oh sí, gracias. Solo estaba pensando en voz alta, por así decirlo». Mateo sonrió, comprendiendo que a veces las palabras pueden ser difíciles de encontrar. Se sentó a su lado, dejando suficiente espacio para respetar su privacidad. «A veces hablar con un extraño es más fácil que hablar con alguien que conoces», dijo entonces, intentando conectarse con ella de alguna manera. Marina asintió, encontrando aquella empatía reconfortante. Así empezaron a hablar, primero de cosas triviales, el clima, los trenes retrasados, y poco a poco se adentraron en temas más profundos. Mateo le habló sobre sus viajes nunca realizados y Marina sobre sus sueños de ser escritora. Ambos compartieron risas y relatos, olvidando momentáneamente el traqueteo de la estación. El tren de Mateo llegó, y con él la necesidad de tomar una decisión en tan solo unos segundos. Era un viaje que hacía todos los días, pero algo lo detuvo. «¿Te gustaría seguir la conversación otro día?», preguntó, ofreciendo su número. Marina sonrió por primera vez, genuina, y asentó. «Me encantaría». Y así, en aquel lugar común y corriente, Mateo y Marina descubrieron el primer peldaño del amor. No fue un flechazo al estilo de los clichés románticos, sino un surgimiento pausado, como un tren que avanza lento pero constante, con el destino aún por descubrir.